Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este curso de oratoria en su primera clase. ¿Cómo pasaron ese fin de semana? ¿Cómo se sienten? Bien, profesor. ¿Y usted? Bien, muy bien, excelente, gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a comenzar a ver a quién tenemos por aquí. Verónica Montenegro, Presente, profe. Luis José Santander, Presente, profesor, saludos. Carlos González. Presente. Bien, estamos todos. Primero que nada, déjenme presentarme. Mi nombre es Néstor Marrero. Soy comunicador social, locutor comercial certificado en la Universidad del Zulia. He trabajado en diferentes medios de comunicación, tanto de radio como de televisión, aquí en la región, que me permiten o les dan a ustedes un aval de lo que pueden aprender en este curso. Ahora quisiera, como ya me conocen, quisiera que ustedes se presentaran, se colocan de pie y me dicen, por favor, sus expectativas con respecto al curso. Por aquí, por favor. Bueno, profe, mi nombre es Verónica Montenegro. Con este curso de oratoria básicamente lo que busco es perder un poco el miedo escénico, Excelente. expresarme de mejor manera, poder evitar las muletillas en cada uno de mis discursos. Muy importante. Y hablar con mayor profesionalismo, como la profesional que voy a hacer el día de mañana. Perfecto. Por allá. Profesor, saludos. Mi nombre es Luis José Santander. Bienvenido. Yo voy a hacer, gracias. Voy a ser muy sincero. Yo quiero salir en televisión así como usted y serme famoso. Entonces quiero que la gente me vea, que me escuche. Bien. Entonces que voy a aprender aquí. Bien, excelente, muy bien. Por allá, Carlos. Saludos, profesor. Mire, yo siempre he querido así, no sé, hablar con un micrófono y que la gente me escuche. Entonces me dijeron que para aquí yo voy a poder aprender de todas esas cosas. Usted me dirá si estoy en el lugar correcto. Muy bien, muy bien. Bien, todas esas expectativas que ustedes tienen son válidas, todas son válidas, porque por algo están en este lugar. También a lo largo del curso vamos a relacionarlo con la importancia que tiene la oratoria en la aeronáutica civil, por supuesto, porque eso nos va a permitir a nosotros entender que la oratoria abarca cualquier área en la que nosotros nos vamos a desenvolver. Quiero mostrarles cómo van a ser ustedes evaluados, dividido en porcentajes del contenido que ustedes van a aprender para luego ser evaluados. La habilidad de hablar en público como término general, los métodos de presentación, vamos a practicar cuáles son esos métodos de presentación, depende del escenario en el que ustedes se encuentren. La comunicación y su impacto no es solamente comunicar, no es solamente dar un mensaje, sino cuál es el impacto que yo necesito crear en las personas que me escuchan. La muestra de discursos, hay un discurso muy diferente para cada ocasión y para ese mismo impacto que ustedes quieren generar. Y la práctica y ejecución de técnicas. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué el último tiene 30%? Bueno, ese 30% va a estar dividido en todas las actividades que vamos a realizar durante el curso. Porque en cada clase vamos a tener una práctica. Para que al final del curso ustedes van a hacer una comparación de cómo entraron y cómo terminaron el curso. Si mejoraron o no mejoraron. Les prometo que sí van a mejorar. Quiero comenzar con esta frase, con este concepto, pero antes de saber qué es la oratoria, me gustaría que ustedes me dijeran qué piensan ustedes que es la oratoria. A ver, espontáneamente, díganme ustedes qué es para ustedes la oratoria o qué entienden ustedes por oratoria. Verónica. Bueno, profe, yo pienso que la oratoria es saber hablar en público, saber expresarse. Y como le decía, no tener miedo escénico, hablar con profesionalismo, sin muletillas, Okay. Y poder sentirnos seguros al momento de que estamos allí parados frente a un público, frente a una cámara. Es básicamente eso, saber hablar delante de otras personas. Muy bien. Profesor, yo siempre he creído que la oratoria es expresarse, pero con un discurso ya establecido, consono y directo. No sé si eso es así. Siempre he pensado eso. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Jessica. Profe, no, a mí todavía me da mucho miedo hablar en público, entonces por eso es que estoy haciendo este curso, porque vengo básicamente a saberlo completo, porque no tengo todavía mucha noción de qué trata esto. Muy bien, muy bien. Fíjense todo lo que ustedes han dicho
Han hablado de expresión, de cómo hablar. Muchos incluso por allá dijeron que es hablar bonito. Y todo eso tiene que ver. Pero vamos a ver el concepto, digamos, académico o general de lo que significa la oratoria. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Es el arte de hablar con elocuencia. Es decir, la habilidad de comunicar de un modo eficaz para deleitar, muy pendiente con esto, deleitar, conmover y persuadir a la audiencia. Quiero repetirlo para que ustedes lo anoten, para que ustedes lo graben en sus mentes y lo internalicen. Deleitar, conmover y persuadir a la audiencia. Correctamente. Entonces, vemos que la oratoria es el arte de nosotros hablar con elocuencia. ¿Y qué es la elocuencia? Ustedes se preguntarán, ¿qué es la elocuencia? La elocuencia no es más que unir nuestras ideas para transmitirlas de una forma fluida, sin que nosotros estemos pensando de manera sistemática cómo decir esas ideas. Es decir, que nosotros fluimos en el lenguaje porque lo conocemos bien, porque conocemos bien el tema que estamos hablando, y así podemos nosotros expresarnos con elocuencia. Esa es la oratoria. Pero tiene tres funciones o tres objetivos principales, que son deleitar, conmover o persuadir a la audiencia. Quiero comenzar también con esta frase de Stanley Kubrick. Él dice, si puedes hablar lo suficientemente brillante sobre un tema, darás la impresión de que lo dominas. Obviamente, nosotros deberíamos dominar el tema que vamos a tratar. Sin embargo, en cualquier situación, el orador, por la seguridad que transmite o esa forma brillante de transmitir el tema, da la impresión de que lo domina. Entonces, la importancia de comunicar este mensaje se basa en unos elementos claves que los tenemos por aquí. Primero, hablamos como somos. Eso lo pueden notar ustedes en los diferentes tipos de personalidad. Hay unos que hablan con ciertas palabras que conocen, pero pueden expresar muy pocas ideas. Hay otros que tienen un léxico muy extendido y pueden hablar por horas. Entonces, hablamos como somos. El segundo elemento clave es la palabra insegura. Revela una personalidad endeble. Si yo hubiera llegado a esta clase, por ejemplo, con mis manos por aquí, mirando hacia el piso, y digo, buenos días, muchachos, esta es la clase de oratoria, ¿qué pensarían ustedes? Que está inseguro, profesor, que no está seguro de lo que está diciendo. Hay una debilidad, hay una desconfianza en esa persona que no me transmite seguridad. Pero en cambio, si yo los miro a ustedes fijamente, transmitiendo el mensaje que quiero que ustedes reciban y que tengan un impacto, entonces ustedes se sienten seguros. Entonces, la palabra insegura revela una personalidad endeble. Y todos aquellos que están aquí, que se consideran en este elemento, se identifican, vamos a trabajar en eso. Y el miedo escénico, el famoso miedo escénico. Ese miedo que tenemos nosotros de hablar frente a otras personas para transmitir algo que debemos transmitir porque estamos obligados o porque simplemente debemos cumplir un requisito. Pero este miedo escénico nosotros podemos entender de dónde viene. Ustedes no tienen curiosidad de saber por qué ustedes sienten miedo escénico. Y si todas las personas tienen miedo escénico. ¿Y se puede dominar ese miedo? ¿Se puede dominar, dice Luis? Por supuesto que sí. ¿Y será que viene desde que somos pequeños, profe? Por supuesto. Cosas desde pequeños, miedos que traemos. A eso vamos, a eso vamos. Primero, como dice Verónica, proviene de una educación parcialmente castradora. ¿Qué significa esta educación parcialmente castradora? Que nos enseñaron de una manera muy formal en la que nosotros casi no nos expresábamos. Solamente llegaba el profesor, nos daba el contenido, debíamos memorizarlo y presentar un examen. Y esa educación castradora hizo que nosotros dejáramos de comunicarnos. ¿Por qué? Ustedes no ven que los niños, hablando de los niños que
que crecieron en una familia medianamente funcional, ellos se expresan. Los niños se expresan sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Ellos hablan. Pero cuando crecemos en esta educación castradora, entonces perdemos esa habilidad. Y eso nos lleva al segundo punto del miedo escénico, y es que es antinatural, aunque universal. Es decir, es antinatural porque nuestra capacidad de expresarnos nace con nosotros. Nosotros todos tenemos esa capacidad de hablar, y de hablar frente a un público, no importa quién sea. Y es universal porque este miedo escénico se ha extendido por todo el mundo, y todas las personas, es más, las personas que tienen o no dominan el miedo escénico o no hacen nada para dominar el miedo escénico, que las personas que lo han dominado o decidieron dominarlo para poder hablar. ¿Cómo se supera? Se supera mediante la consolidación, lo decíamos en la parte anterior, de la personalidad. Tenemos personalidades diferentes, pero cuando nosotros decidimos vencer ese miedo escénico o controlarlo, como decía Luis, tenemos que fortalecer nuestra personalidad. Todos tenemos unas fortalezas en nuestra personalidad, y en esas es que tenemos que trabajar para poder hablar libremente. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Dudas? Perfecto, interesante. No, Muy bien. no dudo. Muy bien. Ahora, para entender el miedo escénico o entender cómo nosotros lo vamos a trabajar o a dominar, tenemos que saber que la meta se sitúa en soportar, no se sitúa en soportar o disimular el miedo escénico. Porque cuando una persona se encarga de disimular el miedo escénico, es ahí cuando empieza el problema. Porque disimulando, hacemos un esfuerzo extrahumano y caemos en diferentes errores. Comienzan las muletillas, comienzan la gestualidad nerviosa. Se me olvidan muchas veces las cosas, profe, cuando estoy exponiendo. Se me olvidan las ideas por más de que yo me sepa mucho lo que voy a decir. Exactamente, porque tratas de disimular el miedo escénico. Entonces, ahí vienen todos esos problemas. Nos blanqueamos, quedamos totalmente en blanco. Yo tengo un problema, atropello las palabras, las digo una encima de las otras. ¿Eso tiene que ver con el miedo? Por supuesto, por supuesto. Y eso tiene que ver con eso, con disimularlo, o tratar de esconderlo, o soportarlo. Fíjense que dice la palabra soportar el miedo escénico. Y no todos tenemos la misma capacidad de soportar una situación. La soportamos hasta cierto punto, pero siempre hay un límite, todos tenemos un límite. La meta... La que está ahí con el teléfono y no me deja concentrar, no me deja escuchar la clase. Por favor, vamos a prestar atención para que podamos seguir avanzando. Bien, la meta consiste en alcanzar el placer escénico, que es el placer de la libertad. Ahora, vamos a intercambiar el miedo escénico por el placer escénico. Es decir, ya yo no voy a tener miedo, sino que voy a disfrutar hablar a las personas que me están mirando, que me están rodeando. Profe, pero eso suena así como erótico. No, suena así, pero no. Perdón, se trata de ese placer. Estamos hablando de un placer universal que abarca todos nuestros sentidos, nuestra mente. Ese placer escénico lo alcanzamos cuando fortalecemos nuestra personalidad y entendemos que todos podemos hacerlo y que nacemos con esa capacidad perdón, de hablar frente al público. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Profe, lo que pasa es que no todos nacimos para eso, porque a veces siento de que por más de que sabemos la teoría, piensa usted de que yo lo puedo dominar, o sea, yo sé que lo debo dominar, pero no piensa usted de que con eso se nace. No. ¿Por qué? Yo soy un vivo ejemplo de que eso se puede alcanzar. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, yo pasé por todas esas fases. Yo crecí en una educación castradora, en una familia disfuncional, y yo no hablaba. Nada. Yo veía 2 personas, 3 personas juntas y yo no hablaba. Pero a través de todas esas técnicas que ustedes van a aprender, yo decidí un día, yo dije, no, yo voy a vencer el miedo escénico, yo me voy a parar frente a las personas y voy a hablar sin ningún tipo de miedo. Lo voy a controlar y lo voy a saber manejar. Así que lo puedes alcanzar. Bien, entonces
¿Cómo vencemos nosotros el miedo escénico? Lo primero es la aceptación. ¿Pero la aceptación de qué? Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que aceptar para vencer ese miedo escénico. ¿Quién me ayuda por aquí? ¿Cuál es el primer elemento que nosotros debemos aceptar o la primera área? Aspecto físico. El aspecto físico. ¿Qué quiere decir ustedes para eso? ¿Qué quiere decir para ustedes eso? El aspecto físico, aceptarlo. Que tengo que verme bien cuando voy a dar un curso. Que tengo que verme bien, dice Verónica. Que tengo que estar flaco así y verme como si fuera un atleta. Dice Luis que tengo que verme como un atleta. Bueno, no exactamente. Cuando hablamos de aceptación personal, en el aspecto físico, quiere decir que no importa cómo seamos nosotros, si somos delgados, si somos gorditos, si somos altos, si somos bajos. Porque cuando nosotros aceptamos, hay una diversidad en la creación de Dios. Todos somos diferentes y esa es la riqueza de lo que nosotros podemos fortalecer. Y el ejemplo de esto es que hay oradores que han marcado la historia de la humanidad que no son agraciados físicamente. No son agraciados físicamente. Sin embargo, con la palabra, el dominio de la oratoria, ellos pudieron marcar a su generación y a las siguientes. Así que nosotros debemos aceptar como somos. Y por eso sentimos miedo escénico, porque cuando las personas nos miran, nosotros pensamos que ellas nos están analizando físicamente. Muchas veces puede ser así, pero las personas están atentas escuchando lo que estamos diciendo y la seguridad con la que lo estamos diciendo. Entonces yo acepto mi aspecto físico, así tal cual como soy, y me dedico es a comunicar, a expresarme. Lo segundo es mi voz. Se creía en los años, antes de los años 80, que esas voces engoladas eran las únicas que tenían oportunidad como oradores, como locutores. Y eso fue cambiando en los años 70, 80, ya comenzando casi los 90, cuando llegan locutores como Luis Chatein, Eli Bravo, otras personas que no tenían esa voz engolada. Sin embargo, le agregaron otros elementos de su personalidad que los hicieron encajar perfectamente. Entonces, debemos aceptar como segundo elemento nuestra voz. Trabajar, eso sí, trabajar la forma como fluye esa voz y cómo nosotros colocamos las palabras. Sin embargo, debemos aceptarlas. Lo otro es nuestra historia. No importa si venimos de una familia pobre, con recursos, no importa nuestra historia. Si nuestros padres no se graduaron, si no fueron oradores, yo sí lo puedo hacer. Ustedes sí lo pueden hacer. Nuestra economía, bueno, hoy ese tema es bastante importante. Sin embargo, también debo aceptar que si no estoy en mis mejores condiciones económicas, sé que lo voy a estar. Y dominando la oratoria mucho más rápido. Y la ignorancia. ¿Por qué la ignorancia? ¿Por qué creen ustedes que debo aceptar la ignorancia? A ver, ¿algún voluntario? Para ilustrarme. Para ilustrarme. Un rasgo de humildad, tal vez. Un rasgo de humildad. Para ilustrarme y un rasgo... Vamos a invertirlo. Un rasgo de humildad para luego ilustrarme. ¿Por qué? Porque yo reconozco que no sé todo. Como orador debo dar la impresión de que sí lo sé, pero debo reconocer que yo todos los días debo estarme nutriendo para así poder avanzar. Bien, entonces, tenemos unos recursos que nos permiten a nosotros manejar esa oratoria de una forma profesional. Lo primero que les recomiendo en esta primera clase, que es un abreboca de todo lo que vamos a ver y de todo lo que van a aprender ustedes. Lo primero es conocer el tema. Debemos conocer el tema. ¿Y por qué es importante eso? Porque vamos a hacer una actividad en esta clase donde ustedes van a dar un pequeño discurso de algún tema que ustedes dominen, el que sea. No se asusten. Ustedes van a agarrar una hojita, lo van a escribir. ¿Individual, profe? Sí, individual, porque quiero ver cómo vienen ustedes, cómo se desarrollan y lo que han aprendido en la clase de hoy. Tienen que dominar el tema. Ese es el único requisito importante. Lo segundo es, como recurso general para vencer el miedo escénico, es
no improvisar. En la medida de lo posible, no improvisar. Por eso es que ustedes lo van a escribir. Verónica. Ok. No, profe, era eso, que si lo teníamos que escribir y que si era en pareja o individual. Sí, lo van a escribir porque no debemos improvisar. Los mejores oradores, siempre, esos discursos que quedaron marcados en la historia, fueron preparados, aunque usted no lo crea. ¿Cómo de quién? Y los pueden buscar. Hay un discurso de Martin Luther King. Tengo un sueño. Ese discurso fue preparado, bien estudiado, y cuando él lo transmitió, obviamente con sus matices personales, marcó la historia para siempre. Lo pueden buscar por internet. Lo otro es, mire al público mientras habla. ¿Qué pensarían ustedes si yo en esta clase hubiera hecho esto? Bueno, ustedes saben que, y no los miro, además de que no les transmito respeto, no pueden tener tampoco la seguridad de lo que están escuchando. Y por último, sea repetitivo, así como lo hemos dicho en esos 3 objetivos que tiene la oratoria, que son, ¿cuáles son esos 3 objetivos? Vamos a ver si se acuerdan. Persuadir, conmover, ¿y cuál es el otro? La elocuencia. No. Persuadir, vamos a ver, vamos a refrescarle la memoria. Deleitar, conmover y persuadir a la audiencia. Quiero, antes de irnos, dejarlos con esta frase: los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir y los necios lo hacen porque tienen que decir algo. Platón. Bien, vamos a hacer la actividad rápidamente. Preparan su discurso y cada uno va a pasar según el orden de la lista. Ok. Bien. Verónica, adelante. Perfecto, un aplauso para Verónica. Muy bien, ahora que han pasado todos, se han dado cuenta de cuáles son las debilidades que tiene cada uno. La primera debilidad que vi, pero que muchos al final controlaron, fue mirar al público. Mirar al público. Entonces, eso lo vamos a ir trabajando poco a poco. Todos lo hicieron excelente. Los felicito y sé que vamos a avanzar todos juntos. Para la próxima clase van a investigar cuáles son los tipos de discurso que existen y van a escoger un tipo de discurso en el cual van a ir trabajando hasta el final del curso, en donde ustedes van a dar un discurso magistral, una clase magistral. Vamos a hacer ¿quién me da un resumen de la clase? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció interesante? ¿Aprendieron algo? Bueno, esta clase me sirvió para ser un poco más segura. Al momento que estaba dando mi discurso, pude dominar un poco más lo que fueron los nervios y eso me ayudó a que se haga mejor. Excelente, muy bien. Luis. Bueno, una de las cosas que me quedo, lo que me llevo es que no importa mi aspecto físico, sino que más bien tengo que trabajar el aspecto intelectual y proyectar la voz para dejar una impresión de seguridad. Excelente. Bueno, muy satisfactoria lo que aprendieron ustedes, la explicación de lo que han aprendido. Nos vemos la próxima clase. Recuerden investigar los tipos de discurso y será hasta la próxima. ¿Cuándo es la próxima clase, profe? El viernes a las 9 de la mañana, porque cambió el horario debido a los trabajos que se están haciendo en el aula. Ok, gracias. Nos vemos.